Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Sí, vamos a hablar del Parlamento Andino, porque también tenemos que votar para elegir a los 5 miembros del Parlamento Andino que van a representar al Ecuador en este organismo. Santiago Bechtach es candidato al Parlamento Andino por lista 25. Construye. Santiago, buenos días. Gracias por acompañarnos. Bueno, ¿qué nos puede ofrecer usted como candidato si es que gana la elección al Parlamento Andino? Milton, muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Un saludo cordial a todos quienes nos escuchan. Mira, el Parlamento andino al ejercer legislación regional, precisamente creo en este momento puede ayudar a los grandes problemas que tiene el país, con mucha voluntad política y sobre todo mucho trabajo. Nos hemos acostumbrado a que el Parlamento andino, las diferentes organizaciones políticas, van a jubilar a sus adeptos y no precisamente a trabajar. Y es precisamente este pacto que nos debe llevar a una convergencia regional, entendiendo que los problemas del país son heredados. Colombia y Perú, por ejemplo, nos llevan años luz en su lucha contra la delincuencia organizada, con tipo de relaciones comerciales. Entonces, creo que eso debe ser mi prioridad en el Parlamento andino. Y yo he enfocado mi proyecto de trabajo a temas coyunturales que precisamente pueden ser de convergencia regional. Y esto significa meternos en el tema de la seguridad. Y como prioridad uno, yo tengo la seguridad en el medio infantil. Los niños hoy en día están muy desprotegidos con el tema fronterizo. Son los niños los que salen por las fronteras, que muchas veces luego desaparecen y en su camino, incluso para la reinserción familiar en el Darién, son violados y abusados sexualmente en el camino. Creo que esta convergencia debe llevarnos a un acuerdo regional para proteger las fronteras, para proteger a los niños en general, con casas de acogida que estén a nivel fronterizo, que tengan médicos, que tengan atención psicológica, y esto lo podemos hacer en un acuerdo regional que no va a tener ninguna duda y se va a poder realizar, porque creo que esto es algo que le interesa a la región, la protección infantil, quienes son nuestro futuro. Eso por un lado. Respecto al tema energético, que también me parece importante, que va relacionado con el tema económico, quiero plantear un acuerdo regional para la transmisión energética, poniendo como causa el tema del cambio climático. Entonces, llegar a estos acuerdos comunes de incluso si es que se pueden hablar de tarifas y de compartir ciertas necesidades a nivel regional, a nivel energético, con la causa común que sería proteger la región en este ámbito, porque esto perjudica la economía de las personas. A nivel educativo, priorizar los acuerdos del acuerdo Andrés Bello a nivel de becas, pero para tecnologías importantes que no tiene el Ecuador, como es en Libre Data, como es en inteligencia artificial y otros. Por hoy está concentrado este acuerdo que existe a través de la comunidad andina para únicamente la homologación de títulos. Pues no, hay que buscar que los ecuatorianos se inserten en las diferentes universidades y que vengan a hacer sus actividades económicas por aquí. Esto a breves rasgos es mi plan de trabajo para el Parlamento andino. Más a profundidad lo pueden conocer en mis redes sociales, @Santiago Bechtach en las distintas redes. Bueno, doy la bienvenida también a Alejandra Castañeda. Ella es candidata al Parlamento Andino por Suma 23. Y la pregunta de entrada a Alejandra, gracias por acompañarnos, buenos días. ¿Qué ofrece usted en caso de ser elegida parlamentaria andina? Hola Milton, hola Verónica, hola Santiago, que también nos acompaña aquí en Radio Sucesos. Comentarles, bueno, brevemente, no sé, llegó algo tarde a la reunión, muy interesante lo que estaba comentando Santiago. Básicamente mis propuestas van un poco dirigidas al tema social, ¿no? La primera y la más importante para mí, el tema de la visibilización y el fortalecimiento del Parlamento andino, puesto que alrededor del 80% de los ciudadanos de la comunidad andina hoy desconocen qué es, qué hace y para qué sirve su parlamento. Es por eso que yo me he enfocado en esta propuesta específica en dos ejes. Primero, lo que no se comunica no se conoce, es por eso que deberíamos hacer nosotros, el Parlamento andino, una campaña de difusión masiva para que la gente tenga una idea de lo que hace su parlamento y luego ya de forma física y aterrizada, 50 foros anuales, 10 por cada país miembro del Parlamento andino, Ecuador, Chile, Bolivia, Perú y Colombia, haciéndolo en zonas rurales y en zonas urbanas también para que
el Parlamento, nosotros los parlamentarios, nos acerquemos más a la comunidad. Esa sería mi primera propuesta. La segunda va en torno a la migración regional, que hoy está tan, digamos, el tema está tan de actualidad, si se quiere. 5 millones de ciudadanos en la comunidad andina han salido de su país de origen, 30% de esos ciudadanos viven en esos países en situaciones precarias o irregulares. Latinobarómetro ya nos indica que 4 de cada 10 ecuatorianos están pensando en migrar. Y además de eso, pues las reveladoras cifras del gobierno panameño que nos decían que en 2023 y 2024 alrededor de 60.000 personas cruzaron la segunda selva más amenazante por debajo del Amazonas, que es la del Darién, ya nos da cuenta un poco de lo que el país y la región andina tiene que regresar a ver, que es a sus migrantes, la razón por la que están migrando y sobre todo los que ya están allá, que hacia allá está enfocada esta propuesta, es el tema de oficinas en consulados y embajadas, oficinas en consulados y embajadas, para que estas personas puedan ir de manera física y obtener asistencia legal gratuita, así como una aplicación móvil por la que la persona pueda escribir y pueda decir en qué país está, cómo llegó y nos envíe pues su documentación. Y la tercera y última versaría más sobre un tema de salud mental, específicamente salud mental, cogiendo las cifras del IES, que hoy nos da cuenta de que a finales del 2024 tuvieron 216.000 atenciones urgentes por salud mental, depresión, ansiedad, entre otros factores. Esta es la tercera causa de muerte hoy de niños entre niños de quince a 39 años. Entonces es necesario que tomemos, digamos, iniciativa respecto a esto y es por eso que también nosotros hemos hecho 2 propuestas específicas en este sentido. La primera, en una aplicación móvil, la persona saca su cita, su telemedicina, desde el lugar donde se encuentre, siempre y cuando sea un ciudadano de la comunidad andina y de manera física en el Ecuador, porque somos parlamentarios para el Ecuador, poner consultorios en convenios con gobiernos autónomos descentralizados y también con clínicas privadas, para que todos los ciudadanos de la comunidad andina puedan asistir a estos lugares. Bueno, antes de avanzar, para que la gente que nos escucha entienda un poco, el Parlamento Andino es un ente suprarregional, supranacional, que está conformado por Perú, Colombia, Ecuador, Chile y Bolivia, que nació del acuerdo de la Junta de Cartagena en 1969. El tema que les quiero plantear es lo que tú decías, Alejandra, hace un momento, que creo que es quizá el que más está impactando en la región. Hay dos. Primero, el de migración, porque además nosotros tenemos con los países del Parlamento Andino una incidencia directa con lo que pasa en Venezuela. 5, 7 millones de personas que han salido en Venezuela. Ecuador ha recibido como a 500.000 venezolanos en estos últimos años. Y si el Ecuador no puede consigo mismo, menos va a poder con tanta migración que está llegando, que sigue llegando todavía. Vamos contigo, Santiago. ¿Cómo se soluciona o cómo se puede ayudar desde el Parlamento andino a mejorar el tema de la incidencia de la migración? Yo he concebido que la mejor forma de ayudar la incidencia de la migración y peor ahora con las limitaciones que está poniendo Estados Unidos en su derecho soberano en la migración, creo que es incentivar la economía local. Y para eso nos hemos dado cuenta que no hemos estado remando al mismo nivel que los países que nos acompañan en la región, principalmente cuando tenemos a Colombia y a Perú que han avanzado comercialmente. Y es ahí donde tiene que haber un incentivo a los emprendimientos para nosotros también poder llevar nuestros productos a nivel regional. Sabemos que el Ecuador es el primer país en abrir emprendimientos a nivel mundial, pero es el segundo en cerrarlos. Y es porque precisamente necesitamos una voluntad política en un gobierno que sea conocedor de la realidad del país para que baje la carga tributaria y que asimismo, como existen varias exenciones por pertenecer a la comunidad andina, pueda reducir los costos y estos productos sean competitivos en el mercado regional. Te voy a poner un ejemplo puntual. Nosotros ya no deberíamos estar pagando impuestos como que fuera vuelos internacionales a nivel de la comunidad andina y sin embargo irse a Bogotá es a veces mucho más caro que irse a Miami. Entonces, todo eso tenemos que ponerle en una estrategia plana para fomentar la economía del Ecuador, beneficiarnos de estos acuerdos y poder sostener un poco la economía local, evitar la migración. Ahora bien, de lo que nos preocupaba y tú mencionabas, Milton, respecto a la migración de venezolanos, eso es algo que no vamos a poder corregir hasta que Maduro se vaya.
Pero sin embargo, conscientes como somos de este problema, hay que buscar medidas humanitarias en el trayecto para proteger a quienes nos interesa, que son los niños. Los niños no tienen la culpa de lo que está pasando en Venezuela y ahí es donde mi proyecto se enmarca en específicamente encontrar estas cajas de acogida que puedan dar ayuda humanitaria en el paso migratorio, porque son casas de acogida a nivel de fronteras. Entonces, creo que de esta manera podemos sostener un poco el tema migratorio, crear un poco de conciencia y entender que el Ecuador no es un país aislado, que también podemos poner nuestros productos a nivel regional y que podemos llegar a grandes acuerdos con voluntad política y mucho trabajo. Alejandra, tú ya detallaste de alguna manera el tema de la migración. Dos nombres aquí. Donald Trump, cómo enfrentar esas políticas y lo que decía Santiago, Nicolás Maduro. Sí, bueno, definitivamente, si bien Venezuela no forma parte, ¿no? Hoy del Parlamento andino, es necesario que nosotros, y esto de paralelo en el tema, por ejemplo, Trump-Petro, que ya tuvimos hace un par de semanas esta relación un poco tirante, creo que eso es el Parlamento andino, para eso debe servir el Parlamento andino, dejar de ser este organismo de vacaciones de los políticos y empezar a trabajar siendo, jugando de titular, siendo teniendo un papel preponderante, si se quiere, siendo este puente entre, por ejemplo, Colombia y Estados Unidos. ¿Por qué no con Venezuela? Tratar de mejorar las relaciones, de que sus ciudadanos, los venezolanos que se encuentran en el Ecuador, mediante el ACNUR, poder resolver de alguna forma lo que sucede con los venezolanos hoy. Pero sobre todo, y rescato esas palabras de Santiago, las posturas, o sea, la madurez política que tenemos que tener, la agenda nacional desde el Parlamento andino ecuatoriano y la agenda regional, es necesario que se note, que se visibilice y que se implemente. Bueno, perdóname, Vero, estamos hablando con Alejandra Castañeda, candidata al Parlamento andino por la lista Suma 23 y con Santiago Begdash por la lista 25 de Construye. Sigue, Vero. Santiago, ahora que hablamos de migración y también del tema de seguridad, por ejemplo, ¿qué se puede proponer a nivel del Parlamento andino para luchar contra esas mafias también que llevan con engaños, haciendo peligrar la vida de muchos migrantes que salen, por ejemplo, por la selva de Darién, otros pasos que son muy peligrosos? Y también del otro lado, ¿qué hacer con los migrantes que están siendo expulsados masivamente desde los Estados Unidos hacia nuestro país, que van a llegar y no van a tener qué hacer, van a estar en el desempleo? Mira, muy interesante tu pregunta y es precisamente en mi plan de trabajo que se encuentra titularizado el Plan Regional de Inteligencia. El Ecuador lamentablemente no ha demostrado tener una inteligencia que sea preventiva, sino solamente reactiva. Y ahí es cuando nos lleva años luz Colombia y Perú en este caso, y al hacer un acuerdo regional, entendiendo qué es lo que está pasando. Si el Ecuador es un productor de sustancias, esto también se va a Colombia y también se va a Perú, o viceversa. No voy a decir que solo el Ecuador es el problema, porque como lo he dicho, el Ecuador tiene un problema heredado. Este ha sido un problema heredado que ya se convirtió en un problema regional. Entonces, con los acuerdos oportunos para hacer una inteligencia regional, que se pueda compartir información cruzada entre las policías, entre la fuerza pública como tal, podemos contener este gran paso. Obviamente, del principal principio para sostener esto tiene que ser la militarización de los puertos en el Ecuador, porque tenemos que mostrar esta voluntad política para que la región diga, no, pues o sea, solo ustedes son el problema, yo por qué les voy a ayudar. También tenemos que buscar soluciones internamente, mostrar esta necesidad política de mejorar la situación a nivel interno y proponer a nivel internacional estos acuerdos para fomentar la inteligencia. Respecto a los migrantes, te voy a decir que la única solución que tiene este país para salir de ese problema es mejorar las condiciones de vida locales, es evitar que la gente tenga que buscar nuevos rumbos y salir del país y vivir luego condiciones muy precarias por necesidad. Y nosotros somos muy conscientes de eso, pero el sistema que ha estado el Ecuador inmiscuido por años no permite que la inversión sea interesante para el país y más aún ahora con los problemas de seguridad. Entonces, cuando nosotros empecemos a dar luces de que nos interesa verdaderamente que vengan las personas, darle seguridad jurídica. Mire, la gestión que yo acabo de hacer hace pocos días de destituir a través del Tribunal Contencioso Electoral y la Corte Constitucional a los 4 de la Liga Azul y que esto prospere, son señales de que buscamos una mejor institucionalidad y en eso lo sabemos cómo hacer y estamos enfrentándolo desde ya, sin tener un espacio como una autoridad.
ya lo estamos realizando. Entonces, cuando aplanemos el terreno en el país, dotando de mejor seguridad jurídica, que exista menos inestabilidad política, ese día seremos más interesantes para la inversión y evidentemente desde el Parlamento andino, con esta misma voluntad política, ponernos las botas para generar estos acuerdos bilaterales que nos beneficien a los ecuatorianos y a la región en general. Alejandra, la Sí, misma bueno, respuesta, la misma sí, pregunta. en el tema, sí, sí, en la misma pregunta. En el tema de seguridad, bueno, el plan de gobierno de Suma ya también lo incluía, ¿no? Incluso Henry también lo citó, que lo iba a implementar, el tema del escudo fronterizo, el tema de la inteligencia y la seguridad predictiva, el tema de los drones sobrevolando. Ya sabemos que las armas entran por Perú y que la droga entra por Colombia. Entonces, es necesario que con estos países que también forman parte del Parlamento andino, efectivamente, hacer acuerdos, pero acuerdos que se noten, acuerdos que estén implementados y acuerdos que produzcan efectividad, porque de lo contrario el Parlamento andino seguirá en este cúmulo de exhortos y de recomendaciones y de mesas redondas que finalmente no terminan por beneficiar al ciudadano y que por eso hoy ellos no entienden ni conocen de su Parlamento andino. En cuanto al tema de migración, sin duda alguna, incentivar desde el empleo, con el Parlamento andino podemos nosotros también hacer un tema de educación, a fomentarlo, implementar becas y otro tipo de situaciones, pero sobre todo trabajo, empleo, que es lo que necesitan, y pues definitivamente trabajar de la mano con Perú, Colombia, Bolivia y Chile para un poco reducir los índices de migración. Quiero unas respuestas cortas a esto del tema de seguridad que me quiero un poco meter más a fondo, que es cuando los gobiernos dicen que tenemos al crimen transnacional instalado en el Ecuador, la respuesta debe ser también transnacional, porque aparentemente nos están dejando solos, el apoyo es bajo para lo que realmente necesitamos. ¿Cómo conseguir mayor apoyo? Empiezo contigo, Santiago, y rápidamente, porfa, de Estados Unidos y de la Comunidad Europea. ¿Se puede hacer un frente común? Yo creo que el frente común debe ser la lucha precisamente contra el narcotráfico, pero para esto nosotros debemos demostrar que hay voluntad política de hacerlo. Por ejemplo, aplaudo la decisión que estuvo en el plan de gobierno de Fernando Villavicencio de empezar a militarizar los puertos. Esa es una propuesta que salió del movimiento Construye y que el presidente Daniel Noboa recién la está implementando o vía decreto la ha implementado. Y esto tiene que ser para los puertos privados y para los públicos, ¿no? Creo que estas líneas dan resultado de que hay voluntad de hacerlo y de que precisamente ese espacio no está coludido, porque la mayor duda que tienen los estados es que los políticos y que en sí el sistema público ya está coludido con el narcotráfico. Entonces, si combatimos eso y damos esas muestras, va a haber ayuda internacional sin lugar a duda. Alejandra, igual, sí está bien cerrar las fronteras, entiendo, obviamente, y se está haciendo, que no sea solo por elecciones, sino que la militarización sea efectiva siempre, pero la ayuda, lo que le preguntaba a Santiago, hacer un frente común, porque necesitamos dinero. Entonces, que Perú ponga, que Colombia ponga, que todos en conjunto busquemos de Estados Unidos a la Unión Europea, que son los países que tienen mayor capacidad de apoyo económico. Sí, sin duda. A ver, el Parlamento Europeo tiene incluso un fee, digamos, un presupuesto para el Parlamento andino. Entre parlamentos podríamos ayudarnos de manera coordinada. ¿Por qué no? Con Colombia seguramente no buscará a Estados Unidos para ayuda, pero sí puede buscar a otros países. La idea es que, mire, estos países de Latinoamérica, estos países del Parlamento andino, que son pequeños finalmente, es hacer equipo. Juntos somos más fuertes. Es por eso que con la ayuda de Perú, desde donde pueda conseguir pues, recursos, y además de que cada parlamento por país tiene sus recursos, podríamos hacer, digamos, un todo y trabajar desde la seguridad, implementando, y como le digo, más allá de la propuesta bueno, hoy no está Fernando Villavicencio, o desde la de Jan Topic, sumando a la de Cocalón y por qué no la de Enrique, es necesario que existan políticas públicas y políticas de seguridad que se cumplan, que la gente vea en las calles y en las fronteras esta mejora. Por ejemplo, con ferias de emprendimiento fronterizas entre Ecuador y Colombia, ¿por qué no? Entre Perú y Ecuador también. Bueno, les hemos dado espacio, un poquito de espacio, para que la gente además entienda que tenemos que elegir el domingo una papeleta más, en una papeleta más, al Parlamento andino. ¿Para qué sirve? ¿Qué podría ser beneficioso para el Ecuador? Eh, Suerte el domingo. Les quiero desear suerte y gracias por habernos acompañado. Alejandra Castañeda, candidata al Parlamento andino por la lista 23. Santiago Beitash, gracias también, suerte también. Candidato al Parlamento andino por la lista 25. Nos vemos. Muchas gracias.
Gracias, gracias a ustedes. Un abrazo a todos. Gracias. Bien, nos despedimos, Milton. Nos vemos mañana todavía. A la medianoche empieza el silencio electoral y ya hay que empezar a reflexionar qué es lo que vamos a hacer el domingo con nuestros sentimientos democráticos. Nos vemos.